De todas maneras, enviamos ahí las referencias en los mensajes. ¿Qué tal? Estamos viernes 23 de abril del 2021. Bueno, más allá de todo, yo sé que en este momento están un poco encrespadas las cuestiones políticas, pero hay una preocupación mayor, y la preocupación mayor es a nivel de salud, ¿no? A nivel del proceso sanitario estamos, eh, cuando creemos que decimos hemos llegado al punto, hemos llegado a lo máximo, ¿no? La gran cantidad de muertos, infectados y todo ello, no paramos de romper récords, ¿no? Entonces, lo único que te puedo decir en este momento es cuidarse, ya hay que cuidarse. Bueno, habíamos empezado entonces, no estaba en la parte de repente previo a la grabación, pero habíamos empezado con la canción de Matador de Vicentico, y bueno, por ahí les enviaba entonces parte de la información, ¿no? A veces, ¿cuántos han bailado esa canción? Simplemente se han quedado con el tono, o ¿no? Con la parte del arreglo musical, pero ¿cuántos han analizado de repente lo que está detrás de todo ello, ¿no? Como te decía, Rafael Videla es un dictador de la década del 70 en Argentina, que prácticamente termina eliminando a una gran cantidad de gente, pues, que no estaba de acuerdo con su régimen. En alguna parte de la canción, inclusive se nombra a Víctor Jara, y Víctor Jara también, ¿no? Le pasó lo mismo, pero en el caso de la dictadura en Chile, con Augusto Pinochet, donde un conjunto de personas fue llevada a lo que fue el Estadio Nacional de Chile, y hasta el día de hoy hay mucha gente que sigue buscando a sus familiares, porque no solamente los eliminaron, sino los desaparecieron, ¿no? Entonces, mira, entonces cómo quedamos, ¿no? Con este tipo de canciones que a veces tienen un trasfondo, ¿no? Este, bueno, provecho, ¿no? Si no la sabías, ahí ya lo tienes, ¿no? Vamos a empezar el día de hoy con el tema entonces de la Revolución Francesa, tema 14, y bueno, aquí tenemos entonces el material a trabajar. Ajá, este es el material. Entonces vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es uno de los grandes acontecimientos de la historia universal. Hay un antes y un después de la Revolución Francesa. Eh, Cuando se hace la división en la historia tradicional, se señala que hasta antes de 1789 estamos en la Edad Moderna, y a partir de 1789 en adelante estamos ingresando hacia la llamada Edad Contemporánea, ¿no? Es un cambio de época. Pero más allá de esta división que hace la historia tradicional, hay que entender un poco más allá, ¿ya? En los libros a veces de historia está representado la Revolución Francesa en fechas de 1789 a 1799. Y no está mal realmente, por una cuestión didáctica se establece solamente los 10 primeros años. Pero en realidad la Revolución Francesa es mucho más amplia. La Revolución Francesa es de 1789 hacia los años de 1815. ¿Por qué hasta 1815? Porque está incluyendo la era napoleónica, ¿ya? El gobierno de Napoleón Bonaparte. Entonces también incluye lo que va a ser este proceso. Hablar de la Revolución Francesa bajo estos parámetros es entender dos momentos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa hasta 1799, el desarrollo hacia el interior, ¿ya? Hacia el interior, el proceso revolucionario interior, y la Revolución Francesa a partir de 1799 en adelante, que es la difusión de la revolución, ¿ya? Es como de alguna manera se expande la revolución hacia todo lo que va a ser, pues, Europa, ¿no? Va a haber, pues, podemos decirle, un gran impacto del proceso revolucionario en Europa, a tal punto que hacia el siglo XIX hablaremos de un conjunto de revoluciones burguesas. Pero bueno, es entonces esa la referencia de manera general. Hablemos ahora de la Revolución Francesa como tal, ¿no? Cuando nosotros hablamos de revolución, ¿ya? Revolución, entonces a veces es un término fuerte, ¿no? Profe, ¿cómo va a hablar de revolución? Ya, dele otro nombre, profe, porque eso suena a rojo o algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo le podría llamar? Bueno, le llamaría conflicto, ¿no? No, pero no puede ser conflicto. Profe, entonces llámele rebelión, pues, no, pero la rebelión se termina siendo simplemente un pequeño proceso de reforma, ¿no? La rebelión de Espartaco, la rebelión por ahí de repente, no sé, de parte de los campesinos, pues, en el mundo medieval, ¿no?
Pero no, o sea, la rebelión lo que busca es señalarle al sistema que de alguna manera los reconozca y que le dé algunos beneficios, pero la revolución es un proceso mucho más agudo. Entonces, profe, tiene una mayor, en la escala de gradualidad es mucho más radical, sí, es mucho más radical que una rebelión, ¿no? Entonces, la revolución que es un cambio estructural, es un cambio de estructuras, y esto nos va a llevar entonces a un proceso en el cual esta radicalidad podemos decirle, a esa radicalidad se le va a sumar pues un gran baño de sangre. Profe, me está diciendo entonces que en este proceso revolucionario hubo sangre, profe. Entonces, no, no sé cómo explicarte, ¿no? ¿Para qué utilizaron la guillotina, no? No, profe, la guillotina de repente fue para cortar pan, cortar la mantequilla. No. Profe, entonces, no, esto es radical, profe. Claro, recuerda que nosotros hemos desarrollado un tema anterior. Ese tema anterior se ha llamado las monarquías absolutistas. A veces, como te dije, en algunas academias o en otros lados, a veces no se desarrolla el tema de monarquías absolutistas. ¿Y por qué no se desarrolla ese tema? Porque se entiende que solamente tiene que ver con nombrar algunos nombres de reyes o algo así. Y a veces le temen por la cantidad de reyes, ¿no? Y cuando en realidad en el examen de admisión no ha venido monarquías absolutistas bajo esos parámetros de rey por rey. Profe, entonces si no ha venido el examen de admisión, entonces no es necesario. No, sí es necesario, y es necesario para poder entender entonces cuáles son los previos a la Revolución Francesa, cuáles son los previos a la Revolución Industrial. ¿Ya? Recuerda que Inglaterra, para este contexto, para 1789, ya es un país de corte industrial, inclusive es la única industrial para ese momento, pero Inglaterra ha tenido que pasar por todo un proceso donde finalmente la monarquía absolutista no triunfó, donde se instaló una monarquía constitucional que creó las condiciones conjuntamente con la burguesía para poder dar impulso a la revolución industrial. Pero en el caso de Francia fue diferente. En Francia sí se consolidó la monarquía absolutista. Y la única manera de eliminar en ese momento la monarquía absolutista tenía que ver pues con este proceso de radicalidad, ¿no? Entonces, ¿no? Aquello que, ¿cuál sería el aprendizaje en la historia, ¿no? Aquello que de alguna manera lo tratas de tapar, lo tratas de aguantar, aquello que de alguna manera lo tratas de reprimir a lo último, lo único que estás haciendo, como si fuera de repente a nivel pues, de física, ¿no? Lo estás presionando a tal punto que en algún momento va a estallar y cuando estalle no vas a tener cómo poder sujetarlo. Por eso se dice que en el caso de Inglaterra fue un proceso no tanto pacífico, pero fue un proceso mucho más moderado. En el caso de Francia, no. En el caso de Francia, en la consolidación de la monarquía absolutista, Francia era el máximo baluarte del absolutismo, entonces, para poder terminar con ello, era necesario este tipo de procesos sumamente radicales, ¿no? Eh, y eso es lo que de alguna manera nos enseña la historia, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, no, todo está bien, no, el día de hoy las cosas van de lo mejor, bueno, van de lo mejor con gente que no tiene la posibilidad de ni siquiera poder salvar a su familiar a veces. No sé hasta dónde van bien, ¿no? Profe, pero hay cosas que de repente hay que entender en el Perú del día de hoy. Sí, las instituciones, hay que salvar ello, ¿ya? Y vamos a hablar de las instituciones aquí en el proceso revolucionario francés. O sea, una cosa es que sean radicales y otra cosa es que no busquen salvar las instituciones. Entonces vamos a tratar de entender. Por eso no nos podemos dejar llevar simplemente por la emoción. Aquí en el contexto revolucionario hay que hablar también de algo que se llama la ilustración. El sapere aude, el atrévete a pensar por ti mismo, es utilizar también la razón, ¿ya? La emoción es muy buena, ¿ya? Hay que emocionarse, es cierto, pero la emoción debe de estar secundada de alguna manera por parte de la razón, ¿ya? Entonces vamos a ver, profe, pero la razón los llevó a decapitar a su rey, pero vamos a ver por qué lo decapitan. Profe, ¿por qué era malo? Nuevamente, en la historia no existen ni malos ni buenos. En la historia lo que existen son intereses, ¿ya? Entonces, vamos a ver, pues, ¿no? Cómo se mueve todo ello. Concepto. ¿Qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es un gran proceso revolucionario. Hablar de revolución es hablar de un proceso radical.
impulsado por la burguesía, ¿ya? Profe, la burguesía de esta época, ¿estamos hablando de los empresarios solamente? No, es que la burguesía, en cuanto a su composición, es diversa. Están los empresarios, están en ese momento los intelectuales, están también algunos de repente comerciantes urbanos. Entonces es diverso. No encuentres, no entiendas que la burguesía es solamente pues un sector homogéneo, ¿no? Entonces, pero este sector es el que va de alguna manera a liderar este proceso revolucionario. ¿Por qué? Esta burguesía había ido consolidando ya el poderío económico, pero necesitaba dar el siguiente paso. Y el siguiente paso era obtener el control político. Y cuando hablamos del control político, estamos hablando del control del Estado. O sea, hacia ahí iba apuntando fundamentalmente la burguesía en este contexto. Profe, pero ¿por qué quiere tomar el poder político? Para nuevamente revertirlo sobre la parte económica, para poder dar impulso al desarrollo industrial. O sea, Francia está sentando las bases hacia el desarrollo industrial. Exacto, exacto. O sea, no solamente es tomar el control del Estado y no saber qué hacer con él, sino que el Estado debe ser un instrumento que ayude a consolidar a dicha burguesía y fundamentalmente hacia el terreno industrial. Ahora, para ese contexto, ya estábamos en plena revolución industrial. Para esta época ya tenemos una potencia de carácter industrial y esa potencia de carácter industrial se llama Inglaterra. Si Inglaterra es la gran potencia industrial de ese momento, entonces a Inglaterra le caerá bien, a Inglaterra estará de acuerdo en que Francia dé estos pasos hacia el desarrollo industrial. ¿Le conviene eso a Inglaterra? ¿Le conviene o no le No, conviene? No, no, no le De conviene. hecho, pues que no le conviene. ¿Y por qué no le conviene? competencia. Porque es competencia, simple. No es que sea bueno, no es que sea mala, simplemente que es competencia. Son intereses. Entonces, en ese momento, Inglaterra lo que quiere es tomar el control de todo el mercado europeo. Y lo que Francia quiere hacer en ese momento, bajo su desarrollo industrial, es centrar esa competencia. Eso es perjudicial para los intereses ingleses. Por eso es que podemos entender por qué Inglaterra va a ser uno de los grandes opositores al proceso revolucionario francés. O sea, se opone a la Francia revolucionaria no porque sea bueno, no porque sea malo, no porque, bueno, odia a los franceses, no, porque esto perjudica sus intereses, simple. Ahí no te hagas problemas, ¿ya? Ahora, ¿por qué la Revolución Francesa? ¿Cuáles son las causas? A ver, ¿cómo iba Francia hacia los años de 1789? Vamos a entender antes de las causas el escenario, ¿no? Este es el escenario, esto es Europa, ¿ya? Esto es Europa previo a la Revolución Francesa. Si te das cuenta, en los previos a la Revolución Francesa, toda Europa es monárquico. Toda Europa es monárquico. Profe, pero le falta pues a Reino Unido aquí de repente su colonita también. Pero aquí lo que tiene es una monarquía constitucional, donde el poder está en manos del Parlamento. Y en el Parlamento, es cierto, hay poder del sector de la nobleza, pero también la burguesía ejerce presión desde ahí. Ya, profe, entonces ejerce presión, claro. Ahora, ¿qué más? En este proceso, ¿ya? En este proceso francés, vamos a entender también que no solamente Inglaterra estará en desacuerdo con Francia. ¿Quién estará también en desacuerdo con Francia? Por ejemplo, las otras coronas. Las otras coronas. ¿Por qué? Las otras coronas. Principalmente el caso de Austria, el caso de Rusia. ¿Y por qué están en contra de Francia revolucionaria si ellos no son industriales? Ya no tiene que ver con lo económico, ya no tiene que ver con la industria, tiene que ver con qué? Con el peligro de que Francia pueda contagiar su proceso revolucionario más allá de sus fronteras. Que esto, poco a poco, empiece a crear problemas en los territorios de Prusia, de Austria, de Rusia. Entonces, las monarquías absolutistas estarán en desacuerdo con Francia por una cuestión política, mientras en el caso de Inglaterra será por una cuestión económica, pero ambos tienen el mismo enemigo. ¿Ya? El caso de España es un caso particular. Bueno, entonces vamos a las causas. ¿Cómo estaba Francia previo a la Revolución de 1789? Estaba quebrado. Estaba quebrado. Económicamente, mal.
¿Y por qué estaba quebrado, profe? Porque sus egresos eran mayores que sus ingresos. Era como si tu padre ganara 2.500 soles ya mensuales y gastara 5.000 soles mensuales. Eso no es sostenible, porque estás gastando mucho más de lo que está ingresando. Ya, ese es el problema. Ahora, pero ¿por qué está quebrado el Estado francés? Algunos señalan la clásica, ¿no? La culpa es de María Antonieta. María Antonieta es Madame Déficit, María Antonieta desarrolla fiestas en Versalles, tiene que ver con sus lujos, pero en realidad, ¿ya? En realidad, María Antonieta no es el único problema. Inclusive ni siquiera es el problema esencial. Los grandes gastos en Versalles no se han iniciado con María Antonieta, no se han iniciado con la reina de Francia. Recuerda que el Palacio de Versalles fue mandado a construir por Luis XIV. Ya desde ahí hay grandes gastos, profe, pero en este contexto, donde la corona está quebrada, no puede decir que se continúe con, con el derroche. Ya ahí sí, pues, ¿no? Por ahí podría ir, ¿no? Pero bueno, ¿a qué se debe entonces la bancarrota fiscal? ¿Por qué están en estos problemas? Principalmente debido pues a la política bélica. Y cuando decimos política bélica, ¿qué quiere decir? Debido pues aquí a las guerras en las cuales se está metiendo Francia. La guerra de los 7 años, recuerda por el control de colonias en el norte de América, lo habíamos visto la semana pasada, la guerra de independencia norteamericana, o sea, ya estás mal, ya estás en bancarrota fiscal y te metiste a otra guerra, es como si tu papá te dije nuevamente, ¿no? Gana 2.500 soles mensuales, gasta 5.000 soles mensuales y encima se da el lujo, ¿ya? De comprar un auto simplemente para poder pasear con la familia. Pregunta, ¿es sostenible? ¿Es sostenible? ¿Se puede hacer eso? No, profesor. No, no se No, puede. pero No, pues, profe, entonces, claro, estaban en serios problemas, ¿no? Eh, profe, entonces, estaban quebrados, ¿no? Profe, pero yo no entiendo, a ver, ¿qué es eso del derroche en Versalles? Porque usted ha dicho gastos, fiestas. El Palacio de Versalles es un palacio donde las fiestas, los banquetes son cotidianos. Los fines de semana fiesta, ¿ya? Durante la semana todo tiene que ver con la cuestión ceremoniosa en torno a los reyes. Hay ceremonia para cuando se despierta el rey, hay ceremonia cuando el rey va a ir aquí a almorzar, hay ceremonia para cuando el rey va a cenar, todo tiene ceremonia, todo es una cuestión ceremonial. Ahora, eh, hay lugares, bueno, hay banquetes inclusive, ¿ya? Hay banquetes en las cuales se desperdicia la comida. Mientras que a las afueras de Versalles, la gente está pasando hambruna. Hay gente que busca entre los desperdicios para poder, en ese momento, alimentarse. En esta época, no se asaltan tanto los bancos, se asaltan panaderías, se asaltan puestos de comida. Entonces, lamentablemente, toda esa pobreza terminaba en las rejas de Versalles, pues. Entonces, claro, en ese momento, el sector que recibía los beneficios de Versalles te decía, pero si todo está bien, hay problemas económicos, todo, pero todo está bien. Estaba bien para ti, pero no estaba bien para todos, pues. Entonces, eso es lo que en ese momento ya agudiza los problemas. La crítica es cada vez mayor. Y claro, agarraron a la figura de María Antonieta. Ahora, esto se va mezclando con ¿qué? ¿Quiénes pagan los impuestos? ¿Quiénes sostienen con impuestos a Francia? No lo sostiene el primer, el segundo estado, lo sostiene el tercer estado. Por ejemplo, pero sostienen impuestos, claro. Los miembros del primer y segundo estado tienen
privilegios, tienen la mayor cantidad de tierras, tienen privilegios tributarios. Entre todos ellos no son ni el 5% de la población, a lo sumo serán el 3% de la población. El 97% de la población está aquí, está en los miembros del tercer estado. Para poder sostener los privilegios de los miembros del primer y segundo estado, para poder mantener ya el sustento económico de los miembros del primer y segundo estado y las grandes festividades en Versalles, tenías que entonces someter a este tercer estado. Era lamentable. O sea, ellos sobre sus hombros prácticamente sostienen al Estado francés. Y están en medio de una sociedad estamental. Esto no es una sociedad de clases. Cuando hablamos de una sociedad de clases, lo principal es la diferenciación en torno, pues, a tu posibilidad económica. La burguesía tiene una gran posibilidad económica. Hay empresarios, hay intelectuales, hay abogados con su staff de abogados, todo ello, ¿ya? Pero que no están en el segundo estado, no están en el primer estado. ¿Y por qué no están ahí, profe? No están ahí porque la división estamental lo que te dice es, más allá del dinero, lo que importa es el linaje, lo que importa es el título de nobleza. Entonces la burguesía quiere avanzar hacia el segundo o primer estado, pero no puede, porque bajo la división estamental es difícil trasladarse al otro lado. Por ahí habían algunas bodas con parte de la nobleza, ¿ya? Pero más allá no. Profe, ¿y el clero, qué tipo de clero era? Era un clero católico. La Francia en este momento es una Francia católica. Profe, ¿y el rey está en el segundo nivel? No, el rey está a la cabeza. Recuerda que su poder es divino. La realeza está por encima de todo. Luego de ello ya vienen los otros estados. Primer, segundo y tercer estado. Entonces, la burguesía quisiera avanzar hacia el segundo estado. La burguesía quisiera avanzar hacia el primer estado. Pero para poder lograr eso, tiene que eliminar esto. Tiene que eliminar la sociedad estamental. ¿Y cuál es la única manera de eliminar la sociedad estamental? Es a través de la revolución, pues. La revolución es su solución. Ahora, en ese tercer estado, la mayoría está compuesta principalmente por los campesinos y por los pobres urbanos, porque no creas que solamente los pobres en ese momento están están en el campo. Los pobres también están en la ciudad. No creas que solamente hay aquí pobres en provincias. Profe, ¿que me está diciendo que en Lima hay pobres? En Lima hay pobres, ¿ah? En Puente Piedra hay pobres, en Canto Grande hay pobres. Pero también en algunos lugares, entre comillas, de clase media también. Hay gente que vive entre 4, entre 5 en un pequeño cuartito. No, profe, pero es diferente. Eres pobre. Profe, pero no importa. Pues, yo afuera de mi casa hay pizza, pues. No importa ser pobre, pero tengo agua y luz, pues. Ah, ya, pero es pobre. Nadie te quita que eres pobre. Ya ve, profe, ya. Hablemos de pobre a pobre. Y ya, profe, ya. Continúe con su clase, profe, porque me, me está haciendo sentir mal. Ya. Entonces, este es el tipo de sociedad, ¿no? Estamos en una sociedad estamental, una sociedad entonces que de ninguna manera es beneficioso para los miembros del tercer estado, para el campesinado, para los pueblos urbanos, pero la burguesía lo que quiere es cambiar esto, no con el objetivo de que todos sean iguales económicamente, sino con el objetivo de que ellos pudieran escalar socialmente y políticamente. ¿Y por qué no pueden escalar políticamente? Porque en ese momento lo que existe no son ciudadanos, pues. No hay ciudadanos. Lo que existen son, ¿qué cosa? Son súbditos. Todos son súbditos del rey. Lo que existe en este momento es una monarquía absolutista. Ahora, profes, esto se debe a que Luis XVI era malo. Es que no es que sea malo o bueno, nuevamente. Ese no es el caso. La monarquía absolutista tiene que ver con qué? Con el control de todo el poder en manos de quién? En manos del monarca. ¿Y por qué, profe, por qué concentra tanto poder? Porque recuerda que el máximo símbolo del absolutismo era Francia. A la época de Luis XVI, el heredado de alguna manera esa monarquía absolutista,
Algunos señalan que el mismo Luis XVI no es tan fuerte como lo han sido sus antecesores, pero más allá de eso, Luis XVI está llegando en un contexto de crisis. La monarquía absolutista poco a poco se ha ido deteriorando. Inclusive, la figura de Luis XVI, el monarca Borbón, es sumamente criticada. Se utilizan en ese momento los panfletos, ¿ya? ¿Qué son esos, profe? Las hojas sueltas, se utilizan caricaturas en ese momento para denunciar lo que está ocurriendo en ese instante. Ejemplo de eso, tienes esta caricatura, donde está el pueblo sosteniendo sobre sus hombros, sobre su espalda, a los miembros del primer y segundo estado. Pero no solamente eso, también podemos hablar del llamado chisme. El chisme, profe, claro. No, profe, si eso a mí no me gusta. Tú que paras viendo Magali, ¿ya? Tú que te esperas a que, a que finalmente se abra el sobre. ¿Ya ves? Ya, profe, ya me descubrí. ¿Ya ves? Entonces, aquí también la figura, no solamente del rey, sino inclusive de su esposa, María Antonieta, va a ser, se va a caracterizar esa figura a través de qué, a través de, como te decía, de las hojas sueltas, de lo que se va difundiendo. Se señala que Luis XVI no es el que gobierna. ¿Quién gobierna quién es? Quien gobierna es María Antonieta de Austria. María Antonieta, la reina, claro, se dice que, no, que aquí Luis XVI es un asunto cosito. Y que no solamente ella es la que gobierna, sino ella es la que derrocha el dinero de Francia. Encima engaña a Luis XVI con todo el que se le pone enfrente. Profe, ¿todo eso es real? No es real. No es real. Hay algunas cosas que estaban presentes en ella, era parte de la nobleza y todo ello, pero bueno. Entonces, profe, ¿por qué se está difundiendo todo esto? Es que a través de los medios vas creando las condiciones para qué? Para legitimar, sacar del poder a este señor, pues. No entiendo, profe. La prensa, los inicios, la prensa en el proceso de legitimar a una persona. Hay un señor que se llama Goebbels, y lo vamos a tener ya en el siglo XX, que es el padre del marketing político, ¿ya? De la Alemania nazi. Y Goebbels da una frase interesante, ¿no? Goebbels dice, miente, 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 que algo queda. Aquí la cuestión no es tanto decir la verdad, sino decir lo que a mí me conviene. Y lo digo tantas veces que finalmente alguien me tiene que creer. Miente, 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 que puedes crear una verdad. No es que sea verdad, creo una verdad. Porque eso es lo que hacen los medios conmigo, las redes sociales conmigo. Claro, creas las condiciones. ¿Ya? Entonces, Luis XVI no gobierna, María Antonieta gasta el dinero del pueblo, pero recuerda nuevamente, el derroche en Versalles no se ha iniciado con María Antonieta. Ya había derroche desde antes. Causas ideológicas, la difusión de la ilustración. Y cuando hablamos de la ilustración, estamos hablando de cosas, estamos hablando de este movimiento filosófico, político, ¿no? Que está apelando a la razón, pero la razón ya no para conocer el mundo, la razón para poder transformar el mundo, la razón práctica. La razón no ha venido solamente a conocer, a ver, a decirte qué es o qué no es. La razón ha venido a transformar todo esto, porque es la razón humana. Yo ya no me puedo quedar simplemente en asumir que la verdad está en los reyes, que la verdad está en la iglesia, que la verdad está en la sociedad simplemente. Si todos lo dicen, debe ser cierto. No, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. No está mal pensar.
Inclusive yo le decía a veces a algunos compañeros en la universidad, les decía, no está mal leer no está mal, aprender no está mal, nadie conoce todo, está bien, pero sí puedo conocer algo, y para poder conocer ese algo, tengo que empezar a investigar. Pero si yo me quedo simplemente en la información de un meme, si yo me quedo simplemente en que una persona, ya, que esté en los medios de comunicación me dice algo y yo tengo que creerle, entonces realmente no estás utilizando tu razón, pues. Estás dejando que otro piense por ti. ¿Eso eres tú? ¿Eso eres tú? No, profe. No, pues, profe, esto es la libertad del hombre, claro. Y se va liberando a través de su razón. Ojo, te estoy hablando de la ilustración. Te estoy hablando del liberalismo político. Esto no es marxismo, esto no es comunismo, esto no es nada de eso. Esto es liberalismo político. Profe, pero esto es revolucionario para su época. Inclusive, diciéndolo en este momento, para algunos le puede sonar chocante, pero así era, pues, ¿no? ¿Ya? Hay un texto, como lo dijimos en la clase pasada, de un señor que se llama Immanuel Kant. Dos caritas simplemente, que se llama ¿Qué es la ilustración? Y la ilustración es pasar de la minoría de edad a la mayoría de edad. ¿Qué quiere decir? Dejar la época en la cual otros nos pensaban, otros tenían que pensar por nosotros. No, ha llegado el momento en el cual el hombre se libera a través de la razón y la razón lo va a conducir hacia el progreso. Y el progreso no está decidido por Dios, el progreso no está decidido por el rey, el progreso está decidido por el hombre en libertad. Esto tiene un carácter teleológico. ¿Qué quiere decir teleológico? Tiene una finalidad, porque esta razón no solamente es para Europa, esta razón no solamente tiene que ver con aquí con esta determinada sociedad, esto es una cuestión en futuro, en proyección para todos. Esa es su finalidad. Hasta antes, la verdad estaba en las cosas. ¿Profe qué? Claro, la verdad estaba en las cosas. Algunos, ¿no? Algunos discutían esas cosas, ¿cómo lo entiendo? ¿A través de la razón? ¿Lo entiendo a través de la empiria? ¿No? Entonces, en algún momento, alguien llega y te dice, no, 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 es que la verdad no está ahí, la verdad está en el hombre. El hombre es un actor importante en el proceso de conocer. Hablamos de un giro copernicano. Y el hombre a través de su razón conoce. Pero claro, no va a conocer a la cosa en sí, no va a conocer lo nouménico, su conocimiento queda en una cuestión fenoménica. Y eso es la ilustración. Pero me está hablando de filosofía, ya está quitando chamba. No, no, te estoy hablando de la ilustración como tal. Ya te dije en la clase pasada que íbamos a consolidar esto. ¿Ya? Profe, y eso de lo fenoménico, tus leyes son fenoménicas, tus leyes no son nouménicas. Claro, una ley el día de hoy en el tiempo va a cambiar, pero ¿cuál es el objetivo de una norma legal? ¿Ya? Una norma aquí jurídica, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es traer el beneficio a quién? A la gran mayoría. ¿Por qué? Porque queremos llegar a imperativos categóricos, en la cual la gente haga lo que tiene que hacer, porque así tiene que ser, en beneficio del bien común. Profe, pero si en ese beneficio del bien común el rey tiene que ser decapitado, se tendrá que hacer, pues. Profe, no, pero todos tienen el derecho a la vida y todo ello. Una cosa es lo que tú teorices y otra cosa es lo que va a ocurrir. ¿Por qué crees que Luis XVI va a terminar en la guillotina en este contexto? Profe, pero es muy radical. Estos señores son así, pues. Esta es la ilustración.
Entonces está poniendo en la centralidad de todo al hombre, ¿ya? Ya no bajo el carácter del humanismo, ¿no? No, no. Aquí bajo un carácter de cosa liberal, liberalismo político. Tenemos un Voltaire que en sus cartas filosóficas nos señala la tolerancia religiosa, la tolerancia política, nos señala que la monarquía constitucional es una posibilidad de poder llegar a un acuerdo, que la monarquía absolutista no trae el beneficio de todos. Tenemos un Montesquieu que en su obra El espíritu de las leyes nos manifiesta que debe haber separación de poderes, porque concentrar el poder en una sola persona lo que trae como consecuencia es absolutismo, lo que trae como consecuencia es dictadura, lo que trae como consecuencia es lo peor para la mayoría, solamente el beneficio de uno solo. Por eso que Montesquieu dice, no, hay que dividir poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. ¿Qué estás haciendo? Estás respetando las instituciones. Estás creando esta división de poderes, ¿para qué? Para que también haya equilibrio de poderes, para que uno no concentre todo el poder, pero también tiene que haber respeto entre los poderes. O sea, no es posible, porque tú tengas mayoría en el Congreso, vas a atropellar a quien se te ponga enfrente. No puedes hacer eso. No puede ser porque tú llegues a ser presidente que atropelles a todo quien se te ponga enfrente. No, pues. A esto se llama respetar las instituciones. Profe, no hable así, profe. Eso nunca se ha dado en el Perú. ¿Usted cree que alguien aprovecharía sus 73 congresistas para atropellar a todos? Bueno, para vacar presidentes. Bueno, ya. Tenemos un señor que se llama Rousseau. Rousseau, entonces, en su contrato social, ¿qué nos dice? A ver, espérate. ¿Nosotros somos libres? Sí, somos libres. Pero nuestra libertad tiene un límite. ¿Dónde termina mi libertad? Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Todos estamos en medio de un contrato social. Claro, porque si alguien transgrede el contrato social, entonces tendrán que estar las leyes ahí para ayudar a un mejor ordenamiento. Profe, mejor ordenamiento, claro. Si alguien mata a otro, entonces la ley tendrá que castigarlo. ¿Por qué? Porque ha transgredido el contrato social. Porque tú tienes libertad, pero no tienes la libertad para matar. ¿Por qué, profe? Porque estos conceptos como libertad, por ejemplo, tienen límites. No son absolutos. No existen derechos absolutos. No existen derechos absolutos. Profe, entonces, bajo los planteamientos de Kant, no es nouménico, es fenoménico. Aquellos que estudien derecho tienen que estudiar todo esto. ¿Ves? Profe, yo quiero estudiar derecho, pero no me gusta la filosofía. Ah, no me gusta la lógica. Ah, peor la historia. No, dedícate a otra cosa. No me gusta leer. Ah, estoy sincero. No solamente que te guste ver a alguien que está parado frente a todos, como, ¿no? Expresándose, sino para poder expresarse, primero tiene que ordenar sus ideas. Pues. Necesitas lógica, necesitas filosofía, necesitas historia, necesitas lectura. Si no, ¿cómo lo haces? Tienes el llamado enciclopedismo. ¿Y qué es el enciclopedismo, profe? Es la difusión del conocimiento de la época. Gran parte de estos ilustrados lo que están haciendo es difundir el conocimiento. Y no solamente creas que es político, no solamente conocimiento político, el conocimiento sobre el medio, conocimiento sobre física. Gran parte de ellos son hinchas de un señor que se llama Isaac Newton. Newton, claro. Personajes como D'Alembert, personajes como Diderot, están difundiendo el conocimiento. ¿Por qué? Porque a partir de conocer, entonces, ya la gente no te puede engañar, pues.
En cambio, si tú no conoces, le vas a creer cualquier cosa al primero que se te presente enfrente. Por ejemplo, ¿no? Eh, había un profesor X, ¿ya? Universidad, ¿ah? Universidad, ¿ya? Universidad. Ya no te estoy diciendo de academia, universidad. Y el profesor X decía esto, ¿no? Sócrates plantea la división de los gobiernos, ¿ya? En tres momentos. Sócrates plantea que el mejor gobierno es el de la oligarquía, porque la oligarquía es el gobierno de los mejores. Aguanta, aguanta, aguanta. Espérate, espérate. ¿Sócrates? Sócrates no plantea esto. Sócrates es proaristocrático. Esto es Platón. Y Platón, cuando hace su división en los tipos de gobierno, señala que hay tres tipos de gobierno, pero que también existe, de alguna manera, el extremo donde se quiebra este tipo de gobierno, o donde de alguna manera se llega a formas inicuas de gobierno. Profe, pero mi profesor decía esto. Y de repente yo se lo hubiese creído tranquilamente si es que no conociera, pues. No, profe, pero esto es filosofía. Y ese es el otro punto, ¿no? ¿Necesitas ser filósofo para conocer esto? Y después, No, ¿no? ¿Ya? Otras personas, era peor, ¿ah? Y ya se viene la vacuna peruana. Vacuna peruana. Claro, si ya estamos ya. Espérate, espérate, espérate. Para que tú tengas una vacuna, se necesita, si esto es ciencia, todo un procedimiento, ¿sí o no? Se necesita, ¿qué cosa? Pasar por etapas, ¿sí o no? La vacuna que tienes el día de hoy en Pfizer, la vacuna que tienes en AstraZeneca, la vacuna que tienes inclusive la Sputnik, han tenido que pasar por fases. O sea, no es que tú has elaborado un proyecto y de frente ya no has empezado a vacunar a diestra y siniestra. Y para poder hacer eso, ¿qué necesita? No solamente la parte metodológica, sino también la parte tecnológica. ¿Qué quiere decir? Necesitas algunas cuestiones básicas para poder llevar a cabo esa producción. No es que tu vacuna vas a agarrar un par de baldes y lo vas a mezclar todo como hacer marciano. No puedes. Pero si tú no tuvieras información, dices, no, sí, sí, vacuna peruana. Sí, sí. La pregunta es, ¿necesitas ser un biólogo para saber eso? ¿Necesitas eso? no, No, pues, ¿qué necesitas? Conocer. Enciclopedismo. ¿Tú te imaginas que la gente pudiera desarrollar algunos de esos planteamientos de la ilustración? El día de hoy, no te pido que sean más. Ilustración simplemente, no pido más. Esto estuviese muy difundido entre la mayoría. Queremos otra cosa, ¿no? Quererías algo que se llama por lo menos ciudadanía, ¿ya? Pero yo me imagino que aquellos que plantearan esto, lo primero que le dirían, rojo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Todo aquello que no conoces, rojo. Entonces, esto es ya la ilustración de ese momento. Ahora, todo esto se combina. ¿Cómo que se combina? Problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos. A eso agrégale, ¿ya? A eso agrégale esta pizca de la ilustración que le está metiendo más leña al fuego, porque está criticando a la monarquía absolutista, está criticando a la sociedad de su tiempo. Y a eso, cuando ya las cosas no podían ir peor, crisis agrícola de 1788. Un año antes de la revolución,
la producción agrícola, ¿ya?, se viene abajo producto de un invierno sumamente crudo. Gran parte de las cosechas se pierden. Si se pierden gran parte de las cosechas, ¿qué pasará con el precio de los productos de primera necesidad? Se disparan, pues. ¿Qué pasa con el abastecimiento de alimentos? Se cae. O sea, si ya había gente pobre, se empobrece mucho más. El día de hoy, hay gente que era, entre comillas, clase media, ¿ya?, pero que ha regresado a la pobreza. Tu hermano que se había ido de la casa ha regresado a la casa. Ha reclamado su cuarto donde tú ya estabas. Y lo peor, que tengo familia. Profe, ay, profe, ¿por qué se mete conmigo? Entonces, crisis, pues. La crisis agrícola del año de 1788 agudizó los problemas. Agudizó los problemas. Y en medio de esos problemas, el rey y el sector de la corte dice, pero nosotros también estamos en problemas, y primero es Francia. Y como primero es Francia, hay que crear impuestos. ¿Sí? Porque ya están quebrados. No, pero necesitamos salvar a Francia. Impuestos. ¿Entiendes por qué las cosas se radicalizaron? ¿Entiendes por qué terminó todo en este proceso tan radical? Profe, pero, ¿ves? ¿Ya? Ahora, vamos al proceso. Proceso. En cuanto al proceso revolucionario, ¿cómo se inició todo, profe? A ver, vamos por dos etapas, ¿ya? Una etapa monárquica y la otra es la etapa republicana. Etapa monárquica. Cuando hablamos de la etapa monárquica, estamos hablando de un señor que se llama Luis XVI. Luis XVI. Luis XVI era el monarca de turno, está en medio de la crisis, ¿ya? Está recibiendo ataques constantes, ¿no? Recuerda, ¿no? Su mujer lo manda, ella gobierna, lo engaña, ¿no? Un poco más, y le dicen robotín, o sea, las cosas se están saliendo de control, ¿ya? Entonces, Luis XVI en aquel momento, ¿ya?, va ante su ministro, ya que es Necker, y Necker, ¿ya?, ya que es Necker, le va a proponer la necesidad de llevar a cabo algunas reformas fiscales. Cuando hablamos de reformas fiscales, ¿qué quiere decir? Impuestos. Pero Necker, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda en ese momento, le señala que no se puede establecer impuestos más sobre los sectores ya empobrecidos, porque esto podría traer como consecuencia una convulsión social. Entonces, que ayuden a aquellos que no pagan, pues. ¿Por qué? Claro, que los miembros del primer y segundo estado también colaboren, que también ellos asuman, si tienen una gran posesión territorial, han tenido el beneficio de exoneraciones tributarias, que ayuden, pues. Pregunta, ¿tú crees que los miembros del primer y segundo estado aceptaron? Dijeron, está bien, vamos a ayudar. No, Dijeron que no, pues, de ninguna manera. Nadie le iba a quitar sus privilegios. Así llevaron a cabo su rebelión de los privilegiados y lo que hicieron fue sacar a Necker del poder, o sacar del cargo de ministro de Hacienda. Por eso que Necker, luego de un tiempo, ¿ya?, va a regresar por cuando Luis XVI ya no luego de Necker, Luis XVI puso a un señor que se llama Turgot, ¿ya?, el fisiócrata, tampoco le funcionó. Y luego ya convoca a Necker nuevamente y dice, ya Necker, busquemos otra solución. Los impuestos siguen siendo una solución. El problema es que el sector aquí, ¿no?, del primer y segundo estado no quiere, pues. Entonces hagamos otra cosa. Vamos a convocar a elecciones de los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Los estados generales es la asamblea de representantes. ¿Representantes de quién? Del primer, segundo y tercer estado. Convocamos a asamblea. No era usual. ¿Por qué? Porque el monarca tenía sumos poderes. Pero si él tiene sumos poderes, ¿para qué está preguntando a la gente? Está en crisis, pues. Está en un momento de gran
problema económico, político, entonces necesita la legitimidad. Entonces se convocan los estados generales y hay todo un proceso electoral donde se aviva mucho más el cuestionamiento político, donde hay una mayor discusión sobre lo que está ocurriendo en Francia. Profe, usted me está diciendo que en un proceso electoral, de alguna manera, la gente toma mucho mayor conciencia de dónde está. Claro. Y también esto trae como consecuencia algunos, pues, no sé, pues, pronunciamientos un poco radicales y todo ello. No, profe, eso es mentira. Elección del día de hoy. La gente entre la familia está que se pelean. Las redes sociales son terribles. ¿Por qué? Claro. ¿Ya? Lo más bajo es decirte terruco, decirte corrupto. Eso es lo más, lo más sano. Profe, ya, ya. Entonces, es así, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos encontrando qué cosa, ¿no? Una gran politización, ¿ya? Una gran politización. Esta politización, entonces, lleva a que los representantes, por ejemplo, los miembros del tercer estado, ¿ya? Se vayan a dividir. De un lado, estén los pobres de la ciudad y estén también los pobres de la ciudad y los campesinos, que es el sector popular, y el sector popular lo que está diciendo, nosotros queremos igualdad tributaria y social. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Ese pobre de la ciudad, ese pobre del campo, te dice, no es que yo no quiera pagar impuestos, yo voy a seguir pagando impuestos. He pagado impuestos y puedo seguir pagando impuestos. Ahí no está el problema. ¿El problema cuál es? Que yo solamente sea el que pague los impuestos. Yo lo que pido es igualdad tributaria. Yo no quiero que me regales algo. Yo lo que quiero es igualdad tributaria. Todos tributan por igual. No puede ser que aquel que tenga más sea el que menos paga. No puede ser que lo exonere después de tantos tributos. Por no, pero eso es rojo, pues, no, así no es. Tiene que conformarse. Pero el sector popular está diciendo igualdad tributaria, igualdad social, elimina los títulos nobiliarios, y elimina la servidumbre en Francia en ese momento. Por otro lado, la burguesía lo que quiere es igualdad jurídica. ¿Por qué la burguesía no te señala el problema económico como lo principal? Porque para ellos no es un problema la cuestión económica en este momento. No es lo principal en este momento es la igualdad jurídica, que ellos puedan alcanzar también cargos públicos, que ellos puedan alcanzar inclusive cargos eclesiásticos, que dejen de ser solamente tercer estado. Profe, pero esto va a remover todo. Sí, y así se politizó terriblemente los previos a la revolución. Finalmente se dio la reunión de los estados generales. La reunión es en el Palacio de Versalles. Versalles sería como estar en, ¿dónde? Reunirse en Chosica, ¿sí? Para que veas la distancia. Y París sería pues el centro de Lima, ¿no? Profe, ¿por qué reunirse tan lejos? El objetivo es evitar mayor politización pues en el centro, ¿no? En París. Entonces todos los miembros del tercer, aquí del primer, segundo y tercer estado se reúnen en Versalles. Estando en Versalles, cada uno dice, bueno, qué bien que el rey finalmente nos haya convocado, ¿sí? El pueblo, ¿ya? Su pueblo lo que exige son algunos cambios, y cuando ya están ellos empezando a tratar de proponer esto de igualdad tributaria, igualdad jurídica, en fin, en ese momento aparece el representante del rey y le dice, a ver, espérense, aquí no estamos hablando de reformas sociales, políticas, no, ¿ah? Aquí lo primero es solucionar la crisis fiscal. Y lo otro lo veremos después. Aquí lo que tenemos que solucionar es la bancarrota, cómo salir, cómo Francia sale de la bancarrota fiscal. Y bueno, ¿no? Con eso le dijeron, esperen un momento, ¿ya?
no nos llames, nosotros te llamamos, ¿ya? Pero bueno, había que solucionar la crisis local. Por eso, ese es el principal punto. El segundo, sería el llamado problema del voto. ¿Y qué es el problema del voto? Una vez que ya se ha señalado que finalmente esto se va a solucionar a través de la creación de impuestos, entonces los miembros del primer y segundo estado señalan que se debe de votar por estado. Siempre se votó por estado, debería de votarse por estado. Siempre se votó por estado, debería votarse por estado. ¿Qué quiere decir que siempre se votó por estado? Primer estado, más allá de la cantidad de representantes, un voto. Segundo estado, más allá de la cantidad de representantes, un voto. Tercer estado, de la misma manera, un voto. Entonces, cada uno iba a una sala, ¿ya? Aparte, y cada uno de ellos salía ya con un voto. Cada uno un voto, sí. Sobre la mesa solamente habían 3 votos. Basta con que 2 se unieran, el tercero perdía. No, profe, pero eso no le conviene al tercer estado. Claro, por eso que el tercer estado dice, no, mejor que sea un voto por persona. Cada uno un voto. Y el primer y segundo estado dice, no, así no es. Y mientras están discutiendo cómo se va a votar, en ese momento llega el rey y le dice, ya, que el rey elija. Que el rey elija. ¿Cómo se va a votar? ¿Por estado o por persona? Y el rey señala que se vote como siempre se ha votado, que se vote por estado. Cuando dice votar por estado, en ese momento los miembros del tercer estado se salen de la sala. Y cuando quieren reingresar a la sala a reclamar, no los dejan ingresar. Al no dejarlos ingresar, se van a ir a la sala del juego de la pelota. Había una sala al costado, que era un lugar de deporte, y en esa sala se van a reunir los miembros del tercer estado. ¿Cuánto representaba el tercer estado? El tercer estado representaba el 97% de la población. Por eso se dice que con esa reunión está dándose nacimiento a la Asamblea Nacional, porque ellos representan a la mayoría en Francia. Entonces es aquí donde se da el llamado juramento de la sala de juego de la pelota. Este es el juramento. Quien dirige todo esto es un astrónomo que se llama Bailey. ¿Ya? Bailey. ¿Quiénes están ahí, profe? Están todos los otros miembros del tercer estado. ¿Qué están haciendo? Están jurando, están firmando en ese momento de que no se van a detener hasta que no haya una constitución. Así como se quieren establecer deberes, también nos tienen de otorgar derechos. Al otro día, la sala va a ser clausurada para evitar que se sigan reuniendo. Esto, además de, ¿no? Además de aquí el cierre de la sala de juego de la pelota, Necker, el ministro de Hacienda, renuncia y le aceptan la renuncia por parte del Luis XVI. Con la salida de Necker, con el cierre de la sala de juego de la pelota, las cosas van mal, pues, para el tercer estado. Es ahí donde aparecen los oradores, personajes como Camilo de Maulins. Salen en ese momento, llegan a París e informan de lo que está ocurriendo. Y señalan que ellos han tratado de hacer todo lo posible para que las cosas vayan por buen camino. Han conversado con los miembros del primer estado, segundo estado, han conversado con el rey, pero nadie da su brazo a torcer. Inclusive, ante esta movilización, el rey está convocando a las fuerzas armadas de la frontera. El rey quiere reprimir en ese momento a toda la población. Entonces, bueno, lo que dice Camilo de Molins y los otros oradores que están yendo a la ciudad le dicen, aquí no hay ya más salida. O nos defendemos o nos dejamos atropellar. Hemos querido conversar y conversar no es una salida. ¿Cuál es la salida? Las armas. Profe, en ese momento entonces está convocándose a la revolución. Sí. Asaltan un lugar que se llama el Palacio de Tullerías. ¿El Palacio de Tullerías? Sí. ¿Y para qué asaltan el Palacio de Tullerías? Lo hacen para poder obtener armas. La gente está formando barricadas. La gente quiere armas en ese momento.
Uno de los sectores que más va a colaborar en este proceso son los sans-culottes. ¿Qué son los sans-culottes, profe? Son los pobres de la ciudad. Estos pobres de la ciudad, ¿ya? Estos que vivían en medio de la hambruna, algunos habían perdido sus casas, algunos vivían en los suburbios, cerca de las alcantarillas, son los que van a asumir una mayor radicalidad. Motivo, profe, no tiene nada que perder. Ya no tiene nada que perder. Tienen armas, pero falta algo más. ¿Y qué falta? Falta municiones, falta pólvora. Y el lugar más cercano es la Bastilla. Entonces, levantan a viva voz a la Bastilla. Y se fueron a la Bastilla. Le señalaron ¿no? que le abran las puertas de la Bastilla. La Bastilla era una prisión política, ¿ya? Donde en ese momento aproximadamente habrían 5 o 6 prisioneros, no eran muchos. Pero era un símbolo del poder absolutista. Y cuando la gente se abalanzó sobre la Bastilla, empezaron los cañonazos, empezaron los disparos sobre la población. Empezaron a caer los primeros mártires de este proceso revolucionario. Profe, entonces con esto se acabó entonces con esta intentona. No, esto agudizó los problemas. Radicalizó mucho más a la gente. Profe, finalmente ingresaron. Rompieron las puertas de la Bastilla, abrieron la puerta de la Bastilla, ingresaron. Y una vez que ingresaron, todos los soldados tuvieron que abandonar sus armas. Se rindieron, pero la gente no les perdonó. La gente se radicalizó. Porque ¿qué pasó con los soldados? Los soldados van a ser decapitados. Sus cabezas van a ser puestas en picas. ¿Qué es una pica, profe? Una lanza. Que se va a convertir en una costumbre del proceso revolucionario. El líder de la Bastilla, que había ordenado disparar a la gente, cuando lo agarraron, le fue peor. Pasó por callejón oscuro. Lo empezaron a golpear. Algunos lo empezaron a arañar, otros por ahí de repente a hincar con cualquier objeto. Llega un punto en el cual ya no podía soportar más dolor este señor y empezó a gritar, por favor, mátenme. Y la gente le hizo caso, lo mató. Su cabeza fue puesta en una pica. Se había iniciado el proceso revolucionario, profe sangriento. Así se había iniciado. En el campo se está llevando a cabo el llamado Gran Miedo. ¿Y qué es el Gran Miedo, profe? La gran insurrección. Los campesinos están haciendo justicia por propia mano. Noble que agarra, noble que le cae. Se van a incendiar iglesias. Profe, pero esto es demasiado. Y recién estaba empezando, ¿ah? Por si acaso. ¿Qué más? Finalmente el rey va donde los miembros del tercer estado y le dice, ¿cómo terminamos en esto? ¿Qué pasó? Y ellos lo van a mirar y decir, ¿cómo que pasó? Pero tú tienes la culpa, mira a dónde hemos llegado por todo lo que has hecho. No, pero no pueden retroceder. No, no vamos a retroceder. El rey reconoce la asamblea constituyente. Si la gente quiere hacer ese cambio, ya que deje la radicalidad y que hagan sus cambios, pero por lo menos que se contenga la radicalidad. Y así se reconoció la asamblea constituyente. Ya como asamblea constituyente, lleva a cabo algunas reformas, como por ejemplo, elimina la servidumbre, elimina los títulos de nobleza. De esa manera establece una mayor igualdad. Pero también había que contener la radicalización a través de la ley Chapelier. Aquellos que estén aprovechando el contexto de la revolución para aprovecharse, para saquear, deben ser encarcelados y en algunos casos fusilados. La labor de una suerte de policía de la revolución estará dirigida por Lafayette a través de dirigir la Guardia Nacional. Se toman otras medidas, como por ejemplo establecer la conducción civil del clero. Recuerda que la Iglesia Católica, ¿ya?, había respaldado al monarca absolutista. Entonces,
Bajo este ideal ilustrado, ¿ya? Bajo ese ideal ilustrado, entonces, los revolucionarios dicen, a ver, ¿es la fe la que se impone a la razón o es la razón la que se impone a la fe? No se niega a la iglesia, pero uno se tiene que someter al otro. Entonces es la fe la que se somete a la razón. Y la razón, ¿ya? La razón de aquellos que están llevando a cabo este proceso revolucionario está constituida en torno al Estado revolucionario. Por ende, la Iglesia Católica se tiene que someter al Estado. Los miembros de la jerarquía eclesiástica, obispos, arzobispos, cardenales, de ahora en adelante serán funcionarios de Estado. Los bienes de la Iglesia pasarán a manos del Estado. Y si el Estado lo necesita para poder financiar el proceso revolucionario, perdieron. Pregunta, con todo esto que está ocurriendo en Francia, ¿la Iglesia Católica estará contenta con lo que está pasando? ¿Estará de acuerdo? ¿Qué dirá el Papa en ese momento? El Papa está molesto. El Papa dice que esto es un gobierno satánico, que Satanás se ha instalado en Francia. Profe, pero es que estaban chocando también con sus intereses. Finalmente, uno de los grandes documentos, ¿ya?, de la Francia revolucionaria será la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En esta Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se establece, ¿ya?, como diría, ¿no?, se empieza a sentar las bases de lo que va a ser la defensa de los derechos fundamentales. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la propiedad, el derecho a la insurrección. ¿Y qué es eso, profe, de derecho a la insurrección? Esa autoridad representa al pueblo. Y cuando esa autoridad no representa los intereses del pueblo, el pueblo tiene todo el derecho a sacarlo. Profe, ¿qué? Qué radical, profe. Pero era así. Pero esto es comunista, ¿no, profe? No, esta es una revolución de carácter liberal. Es una revolución de carácter burguesa. Profe, pero ¿qué más? Finalmente establecieron la Constitución de 1791. En la Constitución de 1791 se estableció que la forma de gobierno que se instalara en Francia iba a ser una monarquía constitucional, aquella donde el rey reina pero no gobierna. Pregunta, ¿eso es nuevo? ¿Dónde ya está establecido este tipo de régimen? Monarquía constitucional. Inglaterra. ¿Perú? No, ¿dónde? Inglaterra. En Inglaterra, pues. Claro, en Inglaterra. Profe, pero no hubieron personas que estuvieron en contra de esto, claro, los republicanos. Y al final todo esto terminó en medio de la matanza de los Campos de Mayo. Al final, la monarquía constitucional fue lo que se impuso. Ahora, una vez instalada la monarquía constitucional, entonces el rey tiene que firmar la constitución, pues, porque ya hay constitución en 1791. El rey inicialmente se hace loco, se desentiende para firmar la constitución de 1791. Y aquí un gran rol van a cumplir las mujeres, las pescaderas, las mujeres del muelle. Machete en mano, se van a ir a Versalles. El rey tiene que estar al costado de su pueblo, el rey no puede estar alejado de su pueblo. ¿Por qué hicieron? Llegaron a las puertas de Versalles y exigieron que el rey vaya a París. ¿Profe, le hicieron caso? No. En las puertas de Versalles le dijeron, ustedes no pueden ingresar, pidan su cita. Consecuencia, profe, las mujeres degollaron a los guardias que estaban en la puerta en Versalles. Se metieron a la fuerza al palacio. Abren las puertas y se encuentran frente a frente con María Antonieta. Pregunta, ¿le tenían cariño a María Antonieta o no? Ya fue, profe. Pues sí, ¿no? ¿Ya? La querían matar. Huye y se esconde detrás de Luis XVI. Las mujeres simplemente terminan destrozando en ese momento
la habitación de María Antonieta. Luego el rey, María Antonieta y los hijos de María Antonieta y Luis XVI serán puestos en una carreta rumbo a París, en una carreta adornada con la cabeza, aquí no, con la cabeza de los guardias reales. Una vez que lleguen a París, le presentarán el documento, seguirán con su machete en mano y dirán, ¿vas a firmar o no vas a firmar? ¿Qué crees que hizo el rey? Firmó, ¿no? Profe, eso es la democracia, profe. ¿Ya? Y firmó, pues no había de otra. A partir de ese momento, el poder está en manos del Parlamento. Por eso que se habla de la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa hay un conjunto de grupos políticos, siendo los tres más organizados, los girondinos, los jacobinos y los fuldenses. Para los fuldenses todo ya ha terminado y están de acuerdo con la monarquía constitucional. En cambio, para girondinos y jacobinos, ellos creen que pueden avanzar mucho más hacia lo que va a ser una república. Solamente que los girondinos son republicanos moderados y los jacobinos son republicanos radicales. ¿Ya? Son los radicales. Aquí en los jacobinos está Robespierre, Danton, un señor que se llama Jean-Paul Marat. Inclusive el lugar donde se sienta cada uno de ellos. Los jacobinos dentro del Parlamento se sientan hacia la izquierda y los girondinos se sientan hacia la derecha. A partir de ese momento se conoce la división entre partido de izquierda y partido de derecha, entre los radicales y los moderados. Profe, entonces a partir de ese momento eso de izquierda y derecha es claro. Ahora, Austria aprovecha el momento para invadir Francia. Por dos motivos. El primero, quitarle territorios. El segundo, impedir que Francia contagie a Europa. Aquí vamos a tener la batalla de Valmy, donde se están defendiendo. Pero este hecho, ¿ya? Todo esto va a ser aprovechado, el caos, para que el rey fugue de París. El objetivo es fugar de Francia, con toda su familia. En la frontera de Francia lo atrapan. Lo harán retornar. El rey ha fugado, ha abandonado a su pueblo. Es posible que haya estado de acuerdo con los austriacos. El rey tendrá que ser juzgado. Monarquía constitucional ya no. Adiós monarca. El parlamento asume el poder. Ha nacido la república. ¿Cómo se inaugura la república? A través de la Convención Nacional. ¿Ya? Los primeros que asumen el poder serán los girondinos, como te dije, los republicanos moderados. Serán ellos los que tengan que evaluar qué sanción imponerle al rey. Y se le va a imponer la sanción máxima. Luis XVI será decapitado. Así terminará sus días Luis XVI. Pero ¿por qué? ¿No? Te dije, ¿no? El bien común. Profe, pero entonces, con la ejecución de Luis XVI, entonces la revolución se está radicalizando, pero también Inglaterra aprovecha esto. Inglaterra aprovecha esto para decir, ¿ya ven? Estos radicales franceses, todo lo que están haciendo se va a contagiar, va a llegar a otras latitudes. Y si esto llega a otras latitudes, en otros lados también van a decapitar nobles, ¿ah? Entonces así, Inglaterra está apoyando ¿qué cosa? La formación de la primera coalición europea. Toda Europa contra Francia revolucionaria. Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra, todos contra Francia revolucionaria. Esto ya no es soportable por los moderados. Los radicales asumen el liderazgo frente a los problemas externos. Los jacobinos. Ellos establecen un tribunal revolucionario, el ejército revolucionario, que es mediante la convocatoria a la leva militar. ¿Qué es eso, profe? Servicio militar obligatorio. Se crea el Comité de Salvación Pública, aquel órgano de gobierno que no solamente debe de establecer qué medidas se van a dar en Francia, sino además qué hacer con aquellos que están en contra de la revolución. Se nombra, bueno, se establece el calendario revolucionario. Se cambia el calendario.
Enero, febrero, marzo, abril, esos meses desaparecen. De ahora en adelante los meses se llaman vendimiario, brumario, termitor. Tienen que ver todo con producción agrícola, la producción del campo. Ya no es antes de Cristo, después de Cristo, no. Es antes de la toma de la Bastilla, después de la toma de la Bastilla. Antes de la Revolución, después de la Revolución. Están inaugurando un nuevo, aquí, ¿no? Un nuevo calendario en el cual el objetivo es ir olvidándose inclusive de las festividades religiosas. Quien dirige al mundo ya no es Dios, quien dirige al mundo es la razón. Pues, mucho más radical, mucho más radical. Van a haber algunas rebeliones, por ejemplo, como la Vendée contra la leva militar. Se establece la ley de los máximos precios. ¿Qué hace? ¿Qué es esto de la ley de los máximos precios? Y salarios también. No es posible que en pleno proceso revolucionario, donde hay escasez de producto, haya gente que esté guardándose producto, aprovechando el momento para especular con el precio de los productos de primera necesidad. La ley del máximo lo que dice es que eso está prohibido y todo aquel que lo esté llevando a cabo debe ser juzgado. Profe, y sus productos, sus mercancías, será repartido pues entre la población. Profe, y él, lo más seguro que termine la guillotina. Sí, se va a inaugurar el gobierno del terror con Maximilian Robespierre. La guillotina se convierte en un símbolo del proceso revolucionario. ¿Qué más, profe? Robespierre va a establecer la llamada ley de sospechosos, todo aquel, ya, contrario a la revolución, terminará sus días en la guillotina. Ejemplo de ello, los emigrados. ¿Quiénes son? Son los nobles contrarios a la revolución. Los refractarios. ¿Quiénes son? Son los curas contrarios a la revolución, ¿no? Los emigrados nobles, refractarios curas. ¿Tuvo logros el gobierno del terror de Robespierre? Sí, a pesar del baño de sangre, logró contener a la primera coalición europea. Aquí aparece la figura de Napoleón. Y logró contener también la oposición contrarrevolucionaria. Eso sí, ¿no? Con un gran baño de sangre. Pero la radicalidad de Robespierre, de los sans-culottes que lo están apoyando también a Robespierre, es en ese momento tomado como algo peligroso. Y ante ese peligro, la burguesía decide calmar las cosas dando el llamado golpe del termitor. ¿Qué es esto, profe? El golpe de Estado contra Robespierre. O también se le conoce bajo el nombre de reacción termidoriana. Luego del golpe de Estado a Robespierre, se establece el directorio. Acabó la Convención Nacional, nace el directorio, los girondinos, los moderados asumen el poder y se da inicio al terror blanco. ¿Qué es el terror blanco? Persecución a los radicales. Robespierre, que había mandado la guillotina a varios, terminará en la guillotina. Por eso que algunos dicen que la revolución se va a comer a sus propios hijos. Hay algunas conspiraciones, hay algunos que señalan que hay que eliminar la propiedad privada. Inglaterra aprovecha, ¿ya?, los problemas que están pasando los girondinos para convocar a la segunda coalición europea. Algunos girondinos, viendo que ya no tienen legitimidad entre la población, en ese momento quieren poder conciliar con los monarcas absolutistas para poder obtener ciertos beneficios. Y cuando parece que la revolución está por caer, en ese momento la revolución necesita a alguien que auxilie a la revolución, pero que reúne estos tres requisitos. Primero, debe ser un militar para enfrentar a la segunda coalición europea. Segundo, debe tener un gran respaldo popular. Y tercero, debe ser quien defienda los intereses de la burguesía, representando los intereses, bueno, el proceso revolucionario. ¿Quién reúne esas condiciones, profe? Napoleón Bonaparte. Y mediante el golpe del 18 de Brumario, Napoleón Bonaparte se hará del poder. Con la asunción al poder de Napoleón Bonaparte se acabó. Hemos iniciado la era napoleónica. ¿La era napoleónica termina con la Revolución Francesa? No. El objetivo es continuar con los logros de la Revolución. ¿Qué pasó con Napoleón? Esa es otra historia. Nosotros terminamos ahí. ¿Ok? Profe, que ahí nomás, ya terminó ya la clase. Ya se pasó. A ver, haz tu captura de pantalla, por favor. 4 segundos, rápido, por favor. 4 segundos, ¿ya? 4, 3, 2, 1, 0. Proceso. 4,
3, 2, 1, 0. Siguiente. 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ok? Con ello entonces pasamos a la práctica. A ver, por aquí tenemos la práctica y vamos a las claves rápidamente. A ver, el 10 de agosto del 1792 se da el asalto a Tullerías por un grupo de franceses radicales, los cuales estaban apoyados por los sans-culottes, los pobres de la ciudad. 1 dedo. 2. La hegemonía de Francia en Europa durante el siglo XVII fue durante los reinados de los reyes Borbones. Dicho predominio terminó con el estallido de las luchas políticas en el siglo XVIII, en el cual el último monarca de dicha dinastía fue Luis XVI. 2 dedos. 3. El factor para el estallido de la Revolución Francesa fue la difusión de la Ilustración, ¿no? Económico no, ideológico. 3 casos. 4. El desarrollo de las luchas campesinas posterior a la toma de la Bastilla se dio como consecuencia de la política de los últimos reyes borbones en Francia. ¿Qué política? Represiva, policiaco, socialista, absolutista. ¿Qué tipo de política tenía? Absolutista, ¿no? ¿Ya? De los últimos reyes, ¿no? Entonces, era la reacción contra el absolutismo como tal. 5. Las luchas populares en su época de mayor violencia de la Revolución Francesa abolió la monarquía y estableció la república mediante la Convención Nacional. Beso. 6. La Declaración de Derechos del Hombre es la declaración de los principios cuyo enunciado estuvo ligado al hecho histórico que representa el inicio de la edad contemporánea. Bueno, eso se llama Revolución Francesa, pues, ¿no? 6 besos. 7. La alternativa, una alternativa no corresponde a las principales consecuencias de la Revolución Francesa en Europa y en el mundo. ¿Cuál no sería una consecuencia? Derrumbe del antiguo régimen, sí. Predominio de regímenes republicanos en Europa, no. Difusión de ideas liberales, sí. Advenimiento de monarquía constitucional, sí. Esta, ¿no? No todos se convirtieron en república. Algunos, ya, inclusive en ese momento todavía se van a mantener muchas monarquías, ¿no? Va a ser posterior, ya en el siglo XIX vamos a ver mayores cambios, ¿no? Pero inmediatamente no. 8. El principal medio de difusión de las ideas de la Ilustración anteriores a los sucesos de Francia fue la publicación de la enciclopedia, el enciclopedismo. 8 dedos. 9. La Revolución Francesa significó fundamentalmente en lo político. ¿Qué significó en lo político? El fin de la monarquía absolutista y el sistema feudal. Listo. 9 casa. 10. En la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, publicado el 26 de agosto del 2021, se pone énfasis en el hombre, que los hombres son iguales ante la ley. Por lo tanto, con dicha medida, la clase social que deje de gozar de privilegios será la nobleza. Es la que pierde. 11. El movimiento social que determinó la caída del antiguo régimen y dio inicio a la edad contemporánea es, ya pues, creo que no hay otra, ¿no? Casi repetida, ¿no? Revolución Francesa. 12. El mayor aporte a la humanidad que dio la Revolución Francesa. Bueno, la Declaración de los Derechos del Hombre Oceana, ¿no? La Carta Declaratoria de Derechos del Hombre, Derechos Fundamentales. 12 casa. 13. Países que establecieron una constitución política y reconocieron por primera vez el principio de igualdad entre los hombres. Estados Unidos y Francia, pues, ¿no? Uno en la independencia norteamericana y otro con Francia revolucionaria. 14. ¿Cómo se llama este método de ajusticiamiento? No es horca, ¿no? Porque ¿cómo se llama? Guillotina. ¿Ya? Guillotina, ahí está, ¿no? Y 15 dice, las luchas políticas desatadas por la burguesía, listo. El asalto del símbolo de absolutismo, mencione el nombre con el cual se conoce dicho acontecimiento. Ya, este acontecimiento tiene que ver con ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama Toma de la Bastilla, la C. la toma de la Bastilla. Toma de la Bastilla. Listo. Con eso entonces hemos terminado y nos estaremos viendo la